Vamos a leer Jeremías 33 y vamos a leer del 1 al 5. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas de violencia, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Te presentamos, Señor, nuestro corazón hoy en esta noche y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Se pueden sentar? Desde el día que terminamos el ayuno, que terminé yo terminé un día antes que ustedes, ya que el Señor siempre empieza por la casa, ¿verdad? Y cuando Él me dio el mandato de que hiciéramos ese ayuno de 40 días, pues desde ese día en la mañana me habló a mi corazón que lo empezara ese día. Yo lo terminé el viernes antes y el Señor me ministró esa madrugada con la palabra de Jeremías, y desde entonces tengo llorando. Me ha tocado mucho mi corazón por la situación en que el pueblo estaba viviendo y por la situación que estaba viviendo Jeremías a causa del pecado del pueblo. Nos dice en Jeremías 33, comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. 10 capítulos después, de día a día Dios hablándole a Jeremías y revelándose a su vida. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué Jeremías seguía preso? ¿Por qué estaba preso todavía? Había sido azotado injustamente por dar una palabra que tú le mandaste a dar. Y el Señor me mostraba que Jeremías estaba preso por la maldad del pueblo, por el corazón que tenían. Porque muchas veces podemos ver la palabra y pensar que eso se quedó en el Viejo Testamento y que hoy ya no existe el azotar a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los siervos de Dios, a los que alaban a Dios para el pueblo. Pero la verdad es que todavía tenemos eso, que la mayoría de las veces cuando azotamos a una persona por dar una palabra de Dios, es porque hay maldad en nuestro corazón. Jeremías seguía preso del capítulo 27, donde se ordena que se le azote y que se le lleve al cepo. Y 10 capítulos después, él sigue preso.
porque el pueblo no podía recibir corrección de Dios, porque el pueblo había revelado su corazón contra Dios y querían que Jeremías les dijera lo que ellos querían escuchar. Y porque la palabra que Dios les estaba diciendo es: estás mal, arregla tu casa, arregla tu vida, arregla tu corazón. Porque Jeremías les decía: viene un juicio de Dios a este lugar. Tienen que arrepentirse, tienen que limpiar su corazón. Y eran los reyes. Y es triste porque eran los reyes. Los reyes dependían de Dios en aquel tiempo. Hoy en día los presidentes se creen independientes y no quieren recibir palabra de Dios. Pero en aquel día ellos dependían de Dios y pedían palabra de Dios para luego azotar a los que la hablaban porque no iba de acuerdo a lo que ellos querían escuchar. Porque les era imposible analizar su corazón y decir: sí, nosotros tenemos pecado, nosotros tenemos rebeldía contra Dios, nosotros no cumplimos con sus mandamientos. Les era imposible a ellos el recibir la corrección de Dios, porque preferían creer que Jeremías estaba hablándoles mal desde su corazón. Y se encuentra él allí 10 capítulos después y sigue preso. Pero sabes que allí donde estaba preso, dice: y vino palabra de Dios por segunda vez a Jeremías. Que Dios nos dice de una forma o de otra: voy a seguir hablando por medio de ti, aunque a la gente no le guste. Voy a seguir hablándole a mi pueblo, aunque no quieran escuchar lo que les estoy diciendo. Que no importa que te azoten, que no importa que te juzguen, que no importa que te critiquen. Dice: yo voy a seguir hablándote a ti y tú vas a seguir dándoles la palabra que yo te estoy mandando que les des. Porque a Dios le importa tu corazón. ¿Sabes que Dios estaba sacrificando a una persona por amor a todo un pueblo? Jeremías estaba sufriendo a causa del pecado del mismo pueblo, pero eran incapaces de ver. Y si pudiéramos darnos cuenta de la forma que Dios nos habla, mientras Prisma dirigía y nos hablaba de que lo primero que hizo este rey era limpiar la casa, consagrar la casa. La casa de Dios es tu corazón. Que este ayuno que hemos hecho ha sido para limpieza y purificación de tu corazón. Pero ¿cómo está tu corazón después de 40 días de un ayuno? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Porque Dios estaba mandando a Jeremías a hablar su palabra a causa del pecado del pueblo. Dios no le estaba dando la palabra, o más bien no se estaba cumpliendo la palabra, porque Jeremías quería castigar al pueblo. Era un mensaje de Dios. Porque cuando Dios nos manda una palabra de corrección, nos está diciendo: he aquí que acabo de pesar tu corazón y no está correcto, pero tienes tiempo de arreglarlo. Porque nos engañamos a veces pensando que el juicio final va a ser al final y que no vamos a
enfrentar consecuencias de nuestros actos hoy. Pero la palabra contradice eso por toda la Biblia. Nos habla que Sodoma y Gomorra tuvo un juicio y no fue al final del mundo. Nos habla que la generación de Noé tuvo un juicio y no fue al final del mundo. Y este pueblo está escuchando antes de que el rey Nabucodonosor los llevara cautivos por 70 años al cautiverio. Y Dios les está hablando antes de que eso suceda. Pero ¿qué hicieron ellos? Azotar a Jeremías. Porque no les gustó que Dios les estaba diciendo: no me gusta tu corazón. Hay pecado en tus obras. Tu corazón no está limpio. Tienes que limpiar tu corazón. Tienes que limpiar tu casa. Tienes que hacer algo hoy. Porque no vas a tener tiempo. Porque una vez que caes cautivo con el enemigo, se va a cumplir la sentencia. Este pueblo estaba todavía a punto de arrepentirse. Y yo creo que ellos no hubieran caído cautivos con Nabucodonosor 70 años. Si en lugar de azotar a este profeta, si en lugar de voltearse con el que les estaba dando la palabra, se hubiesen arrepentido. Y a veces nosotros podemos recibir la palabra como que viene de parte del pastor, como que viene de parte del maestro, y pensamos que esa persona es muy dura. Pero sabes, la palabra de Dios dice: si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón soy yo, es Dios. Que a veces no recibimos la instrucción que estamos escuchando, que Dios quiere darnos una palabra a tiempo, que a veces alguien te hace un comentario de tus hijos tal vez, y lo tomas personal como si te los estuvieran criticando, y a veces es Dios diciéndote: estás a tiempo de hacer algo con tus hijos. Estás a tiempo de que los rescates. Están a punto de caer al cautiverio. Que Dios nos habla de diferentes formas y con diferentes personas. Y muchas veces lo que hacemos es azotar al profeta que te dio la palabra. Azotamos a la persona que te dice lo que está viendo. Dar palabra de corrección es una de las más difíciles que dar. Es difícil, a menos que sea tu costumbre de criticar a todo el mundo. Es difícil agarrarte de valor y ir y decirle a una persona: eso que estás haciendo te va a hacer daño. Tienes que parar. Para ahora que todavía puedes. Para ahora que todavía estás a tiempo. Es difícil enfrentar a alguien que amas y decirle: no hagas eso. Te estás haciendo daño a ti mismo. Le estás haciendo daño a los demás. Y la mayoría de las veces hacemos lo mismo que hizo el pueblo al tomar a Jeremías y meterlo en el cepo. Que azotamos a aquellos que nos traen palabra de corrección. Si pudiéramos aprender a venir a la presencia de Dios y decir: Señor, van 2, 3 personas que me dicen lo mismo, ¿será que tengo un problema de actitud? ¿Será que tengo un problema de impuntualidad? ¿Será que tú quieres usarme, pero porque no sé llegar temprano, tú no puedes? Y no me gusta que me digan que llegue a tiempo. Me molesta, porque tenemos rebeldía. Pero si podemos venir y decirle a Dios: Señor,
Si yo estoy mal, cambia mi mente. Como le dijo Job, si no te gusta mi corazón, cámbialo. Dame otro corazón nuevo. Que no quiero perder lo que tú tienes para mí, porque me rehúse a cambiar. Que no quiero caer en cautiverio, en manos del enemigo, porque me rehúse a cambiar. Ayúdame a aceptar responsabilidad por mis acciones. Ayúdame a aceptar responsabilidad de las cosas que yo sé que no hago bien. Que a veces tenemos un problema de que nos damos cuenta que estamos mal, pero que también no nos gusta que nos lo digan. Te puedo decir que si ese es tu caso, tienes dos problemas: lo que estás haciendo mal y la rebeldía. Pero ¿sabes qué dice la palabra de la rebeldía? Como pecado de brujería le es a Dios tu rebeldía. Porque cuando tú sabes lo que estás haciendo mal y tú te rebelas y dices, lo iba a hacer, pero porque me dijiste que lo haga, ahora no lo hago, eso es rebeldía. Que necesitamos poder venir y traer eso ante Dios y decir, Señor, escudriña mi corazón. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Que necesitamos poder venir y decirle a Dios, Señor, no sé por qué hay rebeldía en mí. Yo sé que tengo este problema, pero me rehúso a cambiar. Algo me molesta que me lo digan. Ayúdame a no azotar a mis maestros, a no azotar a los instructores que quieren ayudarme, a esas personas que tú has enviado que tienen la mejor intención en mi vida. Ayúdame, Señor, a poder escuchar tu palabra. Dame ese oído agudo para escuchar. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si no estás escuchando la voz de Dios, entonces puedes pedirle a Dios, Señor, ayúdame a conocer tu voz. Ayúdame a entender cuando tú quieres hablarme, cuando tú quieres tratar conmigo. Ayúdame a hacer tu voluntad para yo poder servirte. Que a veces sabemos lo que tenemos que hacer y nos rehusamos a hacerlo. Prisma hablaba de algo tan simple como hacer un calendario. Que a veces sabemos en dónde estamos mal en nuestra vida, pero nos rehusamos a ayudarnos a nosotros mismos. Nos rehusamos a seguir los consejos que Dios nos da. ¿Sabes que el mundo está ganando dinero de la palabra de Dios? Porque han descubierto que está lleno de consejos para el éxito. Y ellos los toman, escriben un libro y se lo venden al mundo. Y a ellos les funciona porque ni saben que es de la palabra, pero lo siguen. Pero Dios dice, esta palabra la escribí para mis hijos. La escribí para mi pueblo. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque prefieren azotar a los maestros que yo les mando que someterse a lo que dice la palabra. Cuando hay gente en el mundo que logra alcanzar éxito financiero siguiendo los consejos que están en su palabra, que logran tener buenos matrimonios porque siguen lo que está en la palabra. Amén. Que alguien ve el valor de la palabra de Dios y están ganando dinero con eso. Y están logrando hacer cosas que nosotros seguimos aquí pidiéndole a Dios que Él las haga por nosotros. Y Dios dice, hijo, yo te quiero bendecir. Yo quiero que seas exitoso.
pero eres irresponsable, no cumples. Tu palabra no es un sí, tu no es un no. No sabes pedir disculpas, no sabes ser amable, no sabes escoger tus batallas. Amén. ¿Sabes que en el mundo, Candila, sabes que en el mundo hacen muchos exámenes antes de contratar en el mundo corporativo a una persona, pero la mayoría hacen dos? Uno es el IQ, para medirle a la gente la inteligencia, pero el otro que han estado practicando más en los últimos 10 años es el EQ, que es la inteligencia emocional, porque ellos se han dado cuenta que una persona que sabe controlar sus emociones es más entrenable que una persona inteligente. Ellos se han dado cuenta que de nada les sirve tener un cerebro, pero que no sabe llevarse con nadie en la empresa, que no sabe recibir corrección, que no sabe trabajar con otros empleados en equipo. Y te califican el EQ. Quieren saber cómo tú manejas tus emociones, cómo tú manejas los conflictos, porque han llegado a esta conclusión de que puedo entrenar a cualquier persona que sea entrenable, pero que de nada les sirve la inteligencia cuando la persona no quiere recibir corrección. Y Dios nos habla por medio de esta palabra, donde nos dice que estando Jeremías preso, todavía 10 capítulos después, ¿tú te puedes imaginar después de tremenda golpiza y seguir en un cepo? Seguir atado de manos, de pies. Y 10 capítulos después, encontrarse allí todavía a causa del pecado del pueblo. Y lo triste es que eran los reyes y los sacerdotes. Traducido al 2022, eran los líderes. Eran los líderes los que lo azotaron. Eran los líderes los que lo tenían preso. Que muchas veces, cuando tú te levantas en tu casa a poner corrección, es el otro líder el que te hace resistencia. Que muchas veces cuando tú en un trabajo te levantas a poner corrección o un sistema nuevo, son los otros líderes los que te hacen resistencia, los que no saben trabajar en equipo, los que no tienen la humildad para recibir un consejo que va a ayudar a todo un pueblo. Que a veces en la misma iglesia son los líderes los que se oponen a otros líderes, los que atacan a otros líderes. Y la palabra nos muestra que no era ese, o más bien esa, la única situación en la que estaba sucediendo esto. También de Josafat. Nos dice que Josafat pregunta: ¿hay aquí profeta del Señor a quien podamos consultar? Y el rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey
de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Miqueas, hijo de Imla. En esta historia tenemos otro problema. ¿Y a quién mandan llamar? A un siervo de Dios. ¿Alguna vez te ha llamado la atención o te ha dado risa que te mandan llamar para preguntarte tu opinión en una situación y que terminan enojados contigo por lo que les dijiste? Y que tú te vas diciendo: tú me llamaste a mí, me preguntaste mi opinión, y no les gusta la opinión que tú les das porque les está diciendo la verdad de su personalidad, les está diciendo la verdad de su carácter. Pero ¿sabes cómo sabes que tú sabes? Porque te vuelven a llamar otra vez. Dice: si hay alguien con quien podemos comunicarnos con Dios, pero no me cae bien porque siempre me dice cosas malas. ¿Te digo un secreto? Si siempre te dice cosas malas, es porque el que está mal siempre eres tú. Que ese es el momento de que te des cuenta por qué sigo buscando a esta persona. Que a veces la gente viene y te pregunta por consejo y terminan yéndose enojados. ¿Has tenido a alguien que te pide un consejo y se va enojado y que te dices a ti mismo, como dijo Jeremías: no hablaré más tu palabra, porque les digo lo que tú me muestras y lo que saco es que me azoten? Que dice: Señor, esa persona vino a mí, me pidió un consejo, le dije lo que estaba viendo y se fue enojado porque no le gustó lo que le dije. Porque a veces buscamos quien te hable bonito, buscamos aliados que te digan que tú tienes la razón aun cuando no la tienes. Pero ¿sabes qué me gusta de Miqueas? Que Miqueas era sacio. Porque dicen: entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Miqueas, al que no nos cae bien. Así como nosotros a veces llamamos al que no nos cae bien, al que siempre nos profetiza mal, al que siempre nos dice cosas malas, pero le volvemos a llamar. Cuando compareció ante el rey, le preguntó: Miqueas, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Miqueas le dice: ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor le entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? O sea, que aún cuando eres sarcástico y cuando le dices a la gente lo que quiere escuchar, te dicen: dime la verdad. Le dices la verdad, se enojan. Les das por su lado y les dices: tú tienes toda la razón, te va a ir bien, tu matrimonio va a prosperar, sigue con esa mala actitud, o sigue bebiendo que no te va a pasar nada, o sigue mintiendo que tú vas a tener éxito, sigue llegando tarde a donde quieras que no hay ningún problema. Cuando te dicen eso, también te enojas. Entonces, él dice, el rey le reclamó y le dice: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que me digas la verdad? Ante esto Miqueas contestó: yo vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo:
esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno? ¿Y que solo me anuncia desastres? ¿Escuchas la locura? Pero que así somos nosotros también. Queremos que nos digan mentiras hasta que nos dicen mentiras. Después exigimos que nos digan la verdad. Y cuando nos dicen la verdad, también nos enojamos. Y él le dice, el rey ordenó: tomen a Miqueas y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás mi hijo. Díganles que ordeno que le echen en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Otro siervo de Dios que cae preso por hablar la palabra que Dios le mandó a hablar. Aleluya. Otro siervo de Dios que, a pesar de las consecuencias, habla lo que tiene que hablar, sabiendo que está tratando con un pueblo de dura cerviz, que está tratando con un pueblo que le va a atacar, que los mismos líderes que están buscando su consejo son los que le van a atacar porque no les dice lo que él o lo que ellos quieren escuchar. Y cuando este rey dice: quiero que le metan preso hasta que yo regrese, y Miqueas era sasi, porque con toda la tranquilidad dice: si tú vuelves, el Señor no habló por mí. Él estaba diciendo: ¿tú crees que tú vas a regresar de esta guerra? Dice: déjame y te profetizo lo que no te había dicho. Tú vas a morir en esa guerra. Anda y pelea porque vas a perecer. ¿Tú crees que tú me vas a ver a mí cuando tú regreses? Pero yo voy a permanecer y tú vas a desaparecer. Porque eso hace Dios aún con los enemigos de Jeremías. Si lees ese libro, a cómo van pasando los capítulos, van muriendo aquellos que le azotaron, aquellos que le confrontaron. Porque Dios nos llama a decir la verdad, aunque nos cause azotes. Que tenemos en cierto momento que tomar una decisión. Porque hay momentos que pasamos por cosas en las que decimos como Jeremías: no hablaré más tu palabra, Señor, porque me causa azotes. Que hay veces que vienen personas una y otra vez a pedirte consejos y se enojan contra ti por lo que les dices, y que quizás tú dices en ti mismo: no le vuelvo a dar un consejo. ¿Qué necesidad tengo de que me aborrezca? ¿Qué necesidad tengo de que piense que quiero pelear con él o con ella? Que a veces dice: Señor, no le mandes conmigo otra vez, porque no recibe de mí lo que le estoy diciendo. Y Dios te dice: bienvenido a mi reino, porque a mis profetas asesinaron, a mis profetas azotaron, porque el pueblo no se quiere arrepentir, porque no quiere corrección, porque no quiere escuchar que está caminando por un mal camino. Pero tú tienes que decidir en un momento: ¿qué te importa más? ¿Que esa persona te odie o el hablar la palabra de Dios? Amén. Que en algún momento
llegas a una situación como Jeremías, donde dices, me dije a mí mismo, no hablaré más la palabra de Dios, no voy a decirles más de lo que están mal, y que dices, traté de alejarme, traté de callar, pero había un fuego en mí que me hacía hablar. Amén. Había un fuego en mí que me decía, si tú callas, el pecado vendrá sobre ti. Tienes que hablar, tienes que abrir tu boca y anunciar a mi pueblo su rebelión. Amén. Que tienes que decidir en un momento y decir, Señor, quiero sacudirme los pies. Quiero saber que le di la palabra que me diste que diera. Quiero saber que hice lo que tenía que hacer. Aún cuando aquellos que les mandaste la palabra eran conocedores de ella. ¿Sabes que si ves el evangelio de Jesús, Él salía a predicar a las calles, a los incrédulos, y Él tenía un ministerio exitoso? La gente le conocía. Los incrédulos decían, Hijo de David, ten misericordia de mí, sáname, sálvame. Pero llegaba al templo con los hermanos, llegaba al templo con los líderes y empezaban a cuchichearse unos a otros. ¿Escuchaste lo que dijo? Así no dijo Moisés. Traes la palabra, a ver, búscale. Página 45. Ahorita que se termine el servicio le vamos a decir que está mal. Llegaba al servicio donde estaban los creyentes, los cristianos, los que conocían el amor, la bondad, la templanza, la humildad, los mandamientos, los que conocían la ley y la podían describir. ¿Y sabes a quién Jesús tenía que tratar mal? Jesús se encontraba con un paralítico y Jesús lo sanaba. A Jesús, en medio de una prédica, le empiezan a abrir el techo y en lugar de decir, ¿quién me está interrumpiendo este momento? Estoy predicando con el micrófono. Dice, bájenlo. Lo vamos a sanar. Pero cuando trataba con la gente de la iglesia, decía, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Qué triste que era en el templo que Jesús tenía que llegar a poner orden. Era en el templo que tuvo que hacer un látigo y decir, ¿qué han hecho de la casa de mi padre? Que cuando él andaba en la calle con los incrédulos, con los que no conocían la palabra, él podía caminar en su poder y podía hacer lo que había venido a hacer. Pero es en el templo donde le hacemos estorbo a Dios. Es en el templo donde agarramos sus profetas y sus maestros y los azotamos y les decimos, así no dice la palabra. Es adentro de su casa donde Jesús viene y nos muestra por medio de la palabra. El problema lo tienen todos ustedes que conocen la palabra. Es donde Él llega y dice, deja de preocuparte por cómo te ves ante los demás y preocúpate más por tu corazón. Es donde Él dice, estás podrido por dentro.
ver tu propia viga por estar cuidando la ajena, por estar cuidando lo que tienen los demás. Tú no ves tu propio problema. Y por un pueblo así, 10 capítulos después, Jeremías seguía preso. Todo eso les dije solo para decirles eso, porque mi problema era por qué Jeremías sigue preso. Porque a veces pensamos solamente en el ministerio de David. A David todo le salía bien. David hablaba con Dios, Dios le decía por dónde pelear, dónde no fuera a pelear. Todo le salía bien. Pero Jeremías, que no hacía otra cosa más que dedicarse a Dios, a la casa de Dios, a la palabra, yo me quedé atorada en eso, preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué Jeremías seguía preso? ¿Por qué no lo sacaste de ese lugar? ¿Le habrá dado fiebre después de esa golpiza? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Habrá tenido frío? ¿Cómo habrá pasado las noches? Porque nos dice que lo tenían a medio patio para avergonzarlo ante la gente, para que vieran lo que habían hecho de él por hablar la palabra de Dios. Pero ¿sabes que me dio más temor lo que Dios me mostró? Y es, yo no lo tenía en el cepo, lo tenía ese pueblo, y por eso fueron a cautividad, porque no pudieron cambiar su corazón, cayeron cautivos. Al final sufrieron más ellos que Jeremías el tiempo que estuvo allí en el cepo, que por no haber cambiado su corazón, por no haber podido venir ante Dios y decir: Señor, todo lo que dices, tienes razón. No tenemos un corazón limpio, no tenemos un corazón puro. Hablamos tu palabra, pero somos sepulcros blanqueados. Hay algo dentro de nosotros que no está bien, porque faltaba el temor de Dios en su corazón. Que el problema no se iba a acabar con azotar a un maestro. Escúchame, el problema no se va a acabar con que tú azotes al que te está diciendo que arregles tu casa. El problema no se va a acabar con que tú te enojes con el que te está trayendo corrección. Este pueblo lo azotó, lo ató, le hizo pasar vergüenza, pero ellos fueron cautivos por 70 años. Todas sus casas fueron quemadas, las murallas fueron destruidas. Y escuchamos prédicas de Nehemías y nos encanta escuchar cómo Dios lo usó para restaurar los muros. Pero si te dijera que Dios no quiere restaurar tus muros, quiere evitarte que sean derrumbados los muros de tu casa. Que Dios dice: yo quiero evitar que llegues a Babilonia. Yo quiero evitar que llegues a ser cautivo de Nabucodonosor. Quiero evitar que tus casas sean quemadas a fuego, que tus hijos sean presos, tomados cautivos por manos del enemigo. Quiero evitar que pierdas todo lo que tienes en tu casa. Voy a terminar casi con esto, creo. Que Dios, antes de darnos el libro de Nehemías, nos dio el del profeta Jeremías, donde nos dijo: escúchame, yo les avisé, yo traté de cambiar su corazón, pero se enojaron contra sus maestros, contra sus profetas, cerraron el corazón y no quisieron arrepentirse, no quisieron recibir corrección. Pensaron
que destruyendo a Nehemías el problema se iba a acabar. Tú puedes deshacerte del profeta, mas no del juicio de Dios. Tú puedes deshacerte del maestro que te quiere enseñar, pero no te vas a deshacer del juicio de Dios. Puedes alejar de ti las personas que quieren que cambies, que te tratan de ayudar, que no caigas preso en Babilonia, pero no te vas a alejar del juicio de Dios. Que Dios nos muestra que este pueblo cayó cautivo porque pensaba que con destruir a Jeremías se iba a acabar su problema. Pero ¿sabes qué admiro tanto de Jeremías? Que seguía profetizándoles juicio ahí donde estaba amarrado. Que ahí donde estaba amarrado, él se decía a sí mismo: y me dije yo, no hablaré más su palabra, porque me azotan, porque me insultan, porque se enojan. Y platicando con Dios le dice: pero había un fuego en mí que me hacía seguir hablando tu palabra, que me rehusaba a advertirles lo que venía a sus vidas, que tenía que avisarles que venía calamidad, que venía destrucción, que venían caballos de fuego del enemigo contra sus casas, que necesitaban arrepentirse, que necesitaban volver su corazón a Dios. Y Jeremías, ahí donde estaba atado en ese cepo, seguía diciendo: así dice el Señor, viene juicio para esta tierra, arrepiéntete, dale tu corazón a Dios, deja que Él te lo limpie, haz a un lado todo lo que no le agrada al Señor. Que Jeremías en esa situación tomó la decisión de seguir predicando la palabra de Dios. Cada uno de nosotros esta noche tenemos que tomar la decisión si vamos a seguir predicando su palabra, a pesar que te ataquen en tu casa, a pesar que te ataquen los mismos de la iglesia, a pesar que te ataquen tus hijos que quieres ayudar, que tienes que decidir: me callaré, me diré a mí mismo, no hablaré más su palabra para no buscarme los de enemigos, o que te vas a decir a ti mismo: voy a seguir hablando aunque no me escuchen, tengo que dar la palabra que Dios me manda, tengo que seguir enseñando con la palabra, porque Jesús decía: escrito está. Y Jeremías también decía: así dice el Señor. Y lo que nos dice es: usa la palabra de Dios que da a luz salvación, no le adhieras ni le quites, solo usa la palabra. Que cuando reprendas a tus hijos les digas: hijo, por tu bien, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Que no necesitamos insultarles o maldecirles, simplemente usar la palabra de Dios. Hijo, la palabra de Dios dice esto. El seguir hablando la palabra aunque te traiga azotes. Y otros necesitamos recibir de Dios la instrucción, que hoy tenemos que decidir si vamos a seguir azotando los que Dios nos manda para instruirnos, o si vamos a rebelarnos y decir: prefiero azotar al mensajero y seguir en mi misma necedad. Todos tenemos que tomar una decisión, porque a veces pensamos que servirle a Dios es
divertido. Mas sin embargo, a veces Dios nos llama con un evangelio como este, donde nos dice: hijo, hija, te van a tratar mal aún los de la iglesia. Esos son los que te van a juzgar, los que te van a criticar. Va a haber veces que vas a caer preso, que vas a ser azotado, pero hoy tienes que decidir si me quieres servir aún en las malas. Que Dios también quiere un trato contigo, una relación, como cuando te paras en el altar y dices: te voy a amar en las buenas y en las malas. Y que Dios pregunta: ¿me puedes amar en las malas? ¿Me puedes amar cuando tus hijos te irrespetan? Cuando llegas quizás de visitar a un enfermo o de predicar en la iglesia y llegas a tu casa y encuentras una guerra. ¿Me puedes amar aún cuando los hermanos de la iglesia te critican bajándote del altar? ¿Me puedes amar sin alejarte, así como Nehemías? Nehemías seguía preso. Y es un punto que no podemos ignorar, porque a veces es fácil contar un testimonio cuando ya pasaron 2 años, cuando ya estamos en la tierra prometida. Pero ¿y qué cuando estás en medio de la prueba? Cuando tu enemigo se burla de ti en tu cara y te dice: ¿dónde está ahora tu Dios? Y que tú te sigues viendo en el mismo problema. Y Dios te pregunta: ¿podrás levantar la mano y decir: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho? Podrás decirle a aquellos: escúcheme bien, mi rey, mi Dios puede librarme de la fosa de los leones. Pero si no lo hace, escuche que de todas maneras le voy a servir. Que Dios pregunta: ¿puedes amarme en las malas? ¿Puedes amarme cuando caes preso? Que Dios dice: no te puedo prometer que todo te va a ir bien, porque mi pueblo es cruel. Que Dios nos muestra por esta palabra que Jeremías estaba en esa situación porque el pueblo era cruel, porque había pecado en su corazón. Pero Dios nos pregunta, sabiendo lo que sabes hoy: ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres de todas maneras servir en mi reino? ¿Quieres de todas maneras predicar mi palabra? Sabiendo lo que sabes, ¿quieres seguir caminando conmigo? Sabiendo que por andar conmigo a veces te van a apedrear. ¿Quieres seguir predicando la palabra cuando los que te atacan son los de tu casa? Es fácil alejarte de alguien en el mundo que te está criticando, pero cuando vives con la gente en tu casa, no tienes a dónde irte. Cuando llegas a ese refugio que es tu hogar, y es allí donde te espera la guerra, es allí donde te esperan las críticas. Ese es un cepo, es una situación en la que te sientes atado y que dices: Señor, quisiera irme, pero no me puedo ir. Pero que dices: voy a seguir predicando tu palabra, voy a seguir sirviéndote. El libro de Eclesiastés dice: todo en el mundo es vanidad, vanidad de vanidades. Que podemos decir: tengo muchas cosas que hacer allá afuera, tengo que ir a hacerme las uñas, el pelo, tengo que ir a tomar café con alguien. Pero ¿sabes?
vanidad de vanidades. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Que cuando tú pones a Dios primero, aunque las cosas no te salgan bien hoy, Dios siempre tiene una recompensa para todos tus dolores. Dios siempre tiene una recompensa para aquellos que le sirven. Si tú crees que puedes servir en la iglesia sin recibir pago, déjame decirte el protocolo de Dios. Dice, el obrero es digno de su salario. ¿Sabes qué te quiere decir Dios? Nadie trabaja en mi casa gratis. Todos los que trabajan aquí, yo les doy su pago a cada uno de ellos. Que así como le dijo a Pedro, ve y saca esa moneda del pez, pagas tus impuestos y pagas los míos. Gloria a Dios. Que Dios dice, yo respondo por ti en las situaciones que tú te encuentres. Que tú no puedes servirle a Dios en vano. Que siempre Él tiene una recompensa para ti, a pesar de que hayas tenido que ir preso. Y hablando de presos, nos muestra a José, que estuvo preso un tiempo injustamente. Y Dios tenía una grande recompensa para él. Que Dios nos enseña que puede librarnos de las manos del enemigo, pero a veces para su propia condena de ellos te deja en sus manos. Que a veces es para su propia condena de ellos, que Dios dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que hay veces que Dios dice, tú crees que estás golpeando a mi hijo, pero me estás golpeando a mí. Que Dios dice, cuidado, porque te es dura cosa dar coces contra el aguijón. Que Dios nos dice, el que se mete con uno de mis hijos, se mete conmigo. Que Dios nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. Que Él no nos prometió que en este evangelio todo nos iba a ir bien. Que a los discípulos, la mayoría, si no es que todos, murieron torturados. Y sé que este no es un mensaje inspirador para que le sirvas a Dios, pero es la verdad. Que este evangelio es para valientes. Que este evangelio es para aquellos que dicen, sé que puedo morir en la guerra, pero me voy a poner mi uniforme, me voy a poner las botas y me voy a trepar a ese avión. Voy a ir a pelear porque creo en lo que se está peleando. Y si perezco, pues que perezca. Que este evangelio es igual que los que sirven en el ejército en la tierra. ¿Tú crees que los que se van a pelear a Irak o a otro país no saben que si les va bien, ellos se van a subir al avión de regreso? Y que si les va más o menos, su cuerpo va a regresar en ese mismo avión. Y que si les va mal, caerán en manos del enemigo y ni su cuerpo van a recuperar. Y aún así se suben a ese avión, se ponen su uniforme, y si ellos están dispuestos a morir por un país, ¿qué nos pasa al pueblo de Dios que solamente le queremos servir cuando nos va bien? Que solamente le queremos servir si vamos a recibir una medalla. Y que Dios hoy te dice, te prometo la medalla en el cielo, pero aquí en la tierra no te puedo prometer
pena. Que si vas a sufrir por algo, sufras por algo que valga la pena. Que sufras por algo que tú digas, valió la pena perecer de esta forma. Que si un soldado americano puede hacer eso, nosotros también podemos. Nosotros también podemos venir hoy ante Dios y decir: Señor, te voy a servir aunque perezca sirviendo en el evangelio, aunque pase la mayoría de mis días preso por mis mismos líderes. Prisma leía a ese rey que fue asesinado por sus propios hijos. A veces son los mismos de tu casa los que van a golpearte, pero que tú tienes que salir de esa idea errónea de que en los caminos de Dios todo te va a ir bien, porque no es cierto. Todo obrará para bien. Todo dolor valdrá la pena. Pero no todo va a ser flores y perfume. Pero que Dios busca soldados que puedan decir: heme aquí, yo iré. Y que a pesar de que te encuentres en días como Jeremías, que digas: Señor, quise retirarme de esto. Que tengas días que digas: Señor, no sé por qué levanté la mano. No sé por qué te dije que sí. No sé por qué te dije que sí quería predicar tu palabra. No sé por qué dije que sí quería servir en la iglesia, si son los de la iglesia los mismos que te atacaron a ti. Pero que puedas decirle a Dios: pero heme aquí, Señor. Yo hablaré tu palabra. Dame la fortaleza que necesito. Cambia su corazón para que no caigan presos, para que no caigan cautivos del enemigo. Que si podemos decirle a Dios y llegar a un punto donde decimos: Señor, su salvación es más importante que mis sentimientos. Tú me puedes sanar a mí. Yo me puedo levantar de esto, pero no quiero que tú o mi hermano o mi hermana o mis hijos caigan cautivos. Yo quiero que pasemos al frente a orar juntos. La palabra de Dios dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, que ahí está Dios. Que cada uno de nosotros renueve su compromiso con Dios, y el que quiera decirle a Dios: Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo, yo quiero servirte sabiendo que no siempre me va a ir bien en esto,